En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Y el contacto a esta hora de la mañana es con el abogado Hugo Mendoza Guerra. Lo hemos contactado porque él representa los intereses y es el defensor del joven Óscar Augusto Cuello Orozco, a quien en entrevista concedida días atrás el abogado Edwin Amaya Fuentes, que representa los intereses del joven identificado como SD Manjarres Peñalosa, hizo una serie de indicaciones en su contra. Doctor Mendoza Guerra, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días, mi respetado y apreciado doctor Andrés Alfredo. Hacia adelante, doctor Andrés Alfredo. Doctor Mendoza Guerra, ¿por qué ustedes denunciaron penalmente tanto al abogado Edwin Amaya Fuentes como a la señora madre del joven SD Manjarres Peñalosa? Bien, no obstante que en Radio Guatapurí se recogió fidedignamente una información que presentó el abogado mencionado, yo contextualizo lo siguiente. A partir de la información que hemos alcanzado, voy a asumir la defensa técnica en un proceso penal de Óscar Augusto Cuello Orozco. Como consecuencia de lo que se recogió en esa oportunidad, mi defendido me ha otorgado poder y sus padres también me han otorgado poder para que se presente unas denuncias de carácter penal y unas quejas disciplinarias contra el doctor Amaya Fuentes. Habida consideración que en el contexto de lo que él dijo, resulta unas imputaciones falsas y también unas imputaciones deshonrosas. Eso en punto de la posibilidad de subsumir su comportamiento en el delito de calumnia y de imputaciones falsas en el delito de injuria. Y en relación con la denunciante, que lo es la madre de uno de las personas que intervino en una riña o una pelea o una trifulca, la señora Peñalosa, ahí en ese contexto de la denuncia, ella opta por denunciar en forma directa a Óscar Augusto Cuello Orozco. En consecuencia, como Óscar Augusto no tiene absolutamente nada que ver en el episodio de la riña y del altercado, nosotros presumimos que ahí se puede adecuar su comportamiento en el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Y por eso me han buscado los servicios profesionales nuestros para llevar la defensa de Óscar Augusto y constituirnos víctimas en las denuncias que se han presentado. Y la razón es porque hay una indagación producto de la denuncia donde se ha señalado a Óscar Augusto como haber intervenido en los hechos jurídicamente relevantes. Para claridad de la audiencia que no maneja los términos técnicos, ¿qué es lo falso que dijo el abogado Amaya Fuentes de su defendido? Bien, lo falso que dijo la denunciante, la señora Peñalosa, es que nuestro defendido intervino como autor en un episodio de lo que no hizo parte, que es la riña y que se ocasionaron unas lesiones personales. O sea, eso constituye una falsa denuncia contra persona determinada, punto. O sea que Óscar Augusto no tuvo nada que ver en ese episodio. No tuvo absolutamente nada que ver no golpeó en la secuencia fáctica de los hechos de la riña y de la pelea entre dos compañeros de trabajo que se aliaron a puño recíproco. Y tampoco tiene que ver con los supuestos fácticos que narró el abogado, en el sentido que, distinto a lo que se dijo en la denuncia penal y textual que hizo su poderdante, agrega la posibilidad de otros delitos, por ejemplo, del delito de tortura, por ejemplo, el delito de amenaza y, por ejemplo, el delito de secuestro. En consecuencia, todo indica que no tienen ni la mínima idea cómo se configuran esos delitos
que protegen bienes jurídicos tutelados distintos. Por ejemplo, la amenaza es un delito contra la seguridad pública, que nada tiene que ver con el episodio de la pelea y los otros delitos del secuestro y el delito de tortura también son delitos contra la libertad individual y autonomía personal, que nada tienen que ver con un episodio eminentemente de una riña, una pelea entre unos jóvenes compañeros de estudio. Correcto. El abogado Edwin Amaya Fuentes, en su entrevista en Radio Guatapurí, mencionó que dentro de los vehículos usados para trasladar al joven denunciante SD Manjarres Peñalosa eran de propiedad de los padres de Óscar Augusto Cuello Orozco. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Sí, la investigación o la indagación que adelante la Fiscalía General de la Nación, particularmente frente a la ocurrencia de la posibilidad de un delito de lesiones personales, por ejemplo, se va a determinar que evidentemente el desplazamiento de todos los menores luego de la pelea y de la riña hacia la ciudad de Valledupar lo hicieron en un carro que absolutamente nada tiene que ver Óscar Augusto. Por el contrario, Óscar Augusto venía en uno de los vehículos de que se desplazaban todos, y así lo asume el propio dueño del vehículo, y así lo asumen los otros compañeros que en los carros del papá de Óscar Augusto no tuvieron nada que ver, ni nunca aparecieron en los desplazamientos, ni siquiera originalmente cuando su hijo estuvo en compañía de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio. En las precisiones que usted ha hecho previamente, ha dicho que aquí hubo una pelea entre dos jóvenes que compartían, departían, y no era la primera vez que lo hacían, en un sitio a las afueras de Valledupar. En esa pelea que usted nos ha aclarado que no intervino Óscar Augusto Cuello Orozco, cuando se da, ¿qué actitud asume él después de que se presente la pelea entre los dos compañeros? Sí. La pelea es así, es recíproca entre dos compañeros, y le hago la precisión como consecuencia del que el Código de la Infancia y Adolescencia tiene unos destinatarios y tiene unos rangos se trata de unos adolescentes entre 12 y 18 años. En consecuencia, nuestro defendido ya es un hombre mayor de edad, y los otros son uno mayor de edad y los otros están en el periodo de adolescencia, que es el señor que usted menciona como SD, que es apellido Manjarres Peñalosa, y el otro es de nombre Alex Corso. Entre los dos se dio, producto de una discusión, producto de unas desavenencias, se dio una pelea exclusivamente entre dos, unos puños, salieron a puños recíprocos, y uno pudo haber sufrido mayores consecuencias, pero se trata de unas lesiones simples y mayores consecuencias de deformidades físicas o de deformidad psíquica, etcétera, etcétera. Nuestro defendido, Óscar Augusto, nada tuvo que ver ni intervino en la pelea, como tampoco intervinieron los demás compañeros. Estaban alrededor de 5 compañeros más. Ninguno de ellos intervino, solamente la pelea, los puños que salieron fue entre dos personas, el señor Corso y el señor Samuel David Manjarres. ¿Qué hizo su defendido después de que se sucede la pelea? ¿Auxilió a alguno de los dos? Todos luego de la pelea y allá en el sitio donde estaban, se subieron al vehículo casi que simultáneamente después de la pelea, se trasladaron en 2 carros hacia adelante y le dieron los auxilios normales, pero como no hubieron mayor gravedad en las lesiones personales, etcétera, los normales de algún moretón, etcétera, etcétera, y se trasladaron para acá. Es decir, no hubo necesidad de acudir a auxilios como tales o a buscar otro tipo de apoyo médicos, etcétera, etcétera, sino que normal, y se trasladaron hacia la ciudad de Valledupar, y entiendo que en uno de los semáforos el joven se bajó intempestivamente del carro sin mayor presión de ninguna de las personas que participaron ahí. Sin embargo, el abogado Amaya Fuentes, en la entrevista que le hicimos, dice que el joven, porque temía por su vida, más o menos fueron las palabras que hizo, si mi memoria no me falla, se tiró del vehículo
para evadir, digamos, la presión que tenía de sus amigos. ¿Qué puede decir usted frente a esto? Sí, nosotros estamos absolutamente persuadidos y profesionalmente persuadidos que todos los elementos materiales probatorios que se recojan van a demostrar también y van a acreditar, y la Fiscalía General de la Nación, que tanto el desplazamiento del joven hacia el sitio donde estaban como después de vuelta para acá lo hizo absolutamente sin ningún tipo de presión. Y lo hizo voluntariamente y espontáneamente porque se trata siempre de reuniones permanentes entre compañeros de colegio y en consecuencia el desplazamiento hacia el lugar donde sucedieron los hechos como hacia a la ciudad de Valledupar fue absolutamente espontáneo. Yo le digo que el joven se bajó introspectivamente porque recuerde usted que estaba en un semáforo y posiblemente cambiaba podía cambiar los semáforos y el joven se bajó rápidamente, pero sin ningún tipo de presiones, venía normal al interior de los vehículos, repito, en unos vehículos que no son de propiedad de Óscar Augusto y de sus padres. El abogado, con esta denuncia, que ustedes ahora presentan una denuncia en contra del profesional como de la madre del joven que se presenta como víctima, ¿qué perjuicios le ha causado a su defendido? Bien, nuestro defendido es un joven estudiante sobresaliente, muy destacado académicamente. Nuestro defendido está muy molesto como sus padres como consecuencia de la divulgación de este tipo de noticias y por supuesto en estos momentos de su vida académica y de su vida personal, las narrativas que se presentaron le pueden producir y le han producido una serie de molestias como tal. Eso es las consecuencias que ha tenido de nuestro defendido y por eso la reacción de formular las denuncias penales respectivas. Tanto la primera denuncia penal contra persona determinada como la injuria y calumnia, porque tiene para él, por su formación académica, por su edad, se ha comprometido su integridad moral y por eso se seleccionaron esos dos delitos, es decir, su honra, su reputación y su distinción en la sociedad. Esa es la reacción y por eso nosotros estamos asumiendo su defensa. A propósito del tema, tenemos entendido que recientemente su defendido fue uno de los mejores puntajes del IFES. Eso pues muestra que una persona en principio que le va bien en el colegio, que tiene un comportamiento académico notorio, ejemplar, no estaría metido en este tipo de eventos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Nuestro defendido recientemente ha sido destacado en el departamento del Cesar con un puntaje en las pruebas del IFE, el mayor puntaje. Eso significa que es un logro personal que desafortunadamente coincide con este tipo de noticias y también históricamente en su colegio ha tenido el honor de ser destacado con premios establecidos institucionalmente como el premio de Julio Villazón Vaquero y ha sido destinatario de esos premios. De tal manera de que es un joven muy destacado también en el mundo artístico, en el mundo de las producciones literarias y producciones musicales. Es un hombre absolutamente joven, inquieto y de una regia formación personal y familiar que siente que su nombre, el solo hecho de sonar su nombre en las redes sociales, le ha impactado negativamente como es apenas natural. ¿Algo más que usted quisiera agregar? Sí, quisiera hacer dos precisiones y excúseme, doctor Andrés Alfredo, que es un poquito técnico. Nuestro defendido y nosotros como su defensor estamos absolutamente convencidos que él no ha cometido ninguna conducta delictual, ni siquiera la conducta de lesiones personales. En consecuencia, la invitación a las familias comprometidas en esos hechos es que las que logren
de común acuerdo y en consenso por vía de conciliación la solución de ese impasse, que nada tiene que ver nuestro defendido, es decir, que técnicamente él no tiene por qué conciliar, porque no ha cometido ninguna actividad delictual, pero como hay unas lesiones personales, en consecuencia, la solución en lo que se llama los mecanismos alternativos de solución de conflictos es la conciliación y por esa vía debe solucionar. Y algo más quisiera agregarle. Mire, la Fiscalía está tan convencida y persuadida que los hechos y los comportamientos no tienen tanta trascendencia, es que ha descartado de plano que haya habido una tortura, que haya habido un secuestro o que haya habido otro tipo de amenazas, etcétera. Tan es así que por eso están haciendo una averiguación supuesta hacia un constreñimiento ilegal, que es uno de los ejemplos denominados tipo subsidiarios o residuales. Es decir, como no se han cometido aquellos delitos, tienen que investigar algún delito. Pero al final, como usted lo han anotado, se trata de unas lesiones personales simple, punto, que se soluciona las personas involucradas por vía de la conciliación, recalcando que nuestro defendido no tiene absolutamente nada que conciliar porque no ha cometido ningún tipo de delito y así se va a acreditar. Doctor Mendoza Guerra, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí. A usted, doctor Andrés Alfredo, y gracias por la forma objetiva como han divulgado esta noticia. Que tenga un buen resto de día. Gracias a usted. Bien, ahí está el testimonio, la entrevista al abogado Hugo Mendoza Guerra. Recordemos, él es el defensor contractual de Óscar Augusto Cuello Orozco, quien, por considerar que la declaración dada por tanto por la madre del joven SD como de su abogado y de don Amaya Fuentes a este medio, no corresponde, digamos, a la realidad y además de eso, pues vulnera su honra, su integridad, porque pues él es una persona que en principio no ha estado involucrado en este tipo, digamos, de hechos bochornosos y vergonzosos. Por el contrario, fíjese las paradojas de la vida, acaba de recibir ser el mejor ICFES del departamento en las pruebas saberes estas que de calendario B. Calendario B, por eso estaba, y además fue destinatario también de la beca Julio Villazón Vaquero que otorga el colegio por su buen comportamiento académico. Entonces, ahí está el tema, empieza, como habíamos dicho, desde ese mismo miércoles 28 de mayo, cuando entrevistamos al señor Amaya Fuentes, que a esa historia le hacía falta la otra parte, que queríamos conocerla. Y que los micrófonos estaban abiertos para que los padres de los jóvenes involucrados, o ellos mismos si querían, podrían expresar sus puntos de vista. Así es, y aquí queda otro punto de vista, ya serán las autoridades las que tienen que dirimir este asunto y tomar decisiones con relación a este tema que llamó mucho la atención en la sociedad vallenata. Muy bien, las 8 de la mañana, 13 minutos, avanzamos en esta primera emisión de la Tribuna del Cesar. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.